Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Primera lectura del libro del Apocalipsis. Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Hubo rayos y truenos y un terremoto, una tormenta formidable. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Estaba encinta, le llegó la hora, y gritaba entre las responsorial: de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno supuso a Dios, Padre, su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar, hasta que Dios haga de su... El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a su prima Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Para tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, Señor, de la Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Alfonso y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros difuntos y almas benditas del purgatorio.
Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona el reino de que te indicaste, es la palabra tuya pasada.